Yo tengo esta galería en el año 1994, de 40 años, con lo cual está sucediendo algo que supongo que nos sucede a todos los que hemos pasado por aquí tantos tiempos, que es un extrañamiento por la ausencia de una persona con la que siempre hemos estado charlando. Sí. Dicho esto, no puedo decir mucho más. Hablo sencillamente porque no ha hablado ningún pintor, pero hay aquí gente que podría, Antonia, supongo que dirá algo luego. Quiero decir que la galería no solo ha sido para nosotros, creo que para la inmensa mayoría no un lugar de exponer, sino incluso de hacer amigos. Yo podría mencionar muchísima gente que no, ya hemos hablado. Como las personas que han hablado, creo que han dicho muchas cosas muy interesantes, muy reales. Yo no puedo añadir nada. Solamente yo venía con la intención de leer un trozo de la Macama. Pero la Macama ya se ha mencionado. ¿Por qué hablo de la Macama? Porque que yo sepa, el conocimiento que tengo es que el último libro que escribió, libro al que se entregó en cuerpo y alma, supongo, que está lleno de cosas, que es difícil, pero a mí me gustaría tanto que la gente hiciese el esfuerzo de leerlo, tanto porque creo que se lo merece. Es decir, Fanny Rubio ha hablado de cantidad de cosas y yo pensaba, habría que escribir un libro de los grandes desconocidos, porque ¿qué pasa con estas personas que están haciendo cosas y que luego se quedan en el olvido? Pues yo creo que los que estamos aquí lo que tenemos que hacer es venir a la galería a ver pintura y leer sus libros, y sobra el resto de los homenajes. Y ya no voy a decir nada más. He encontrado aquí, como iba a leer algo, pues voy a leer una cosa muy pequeña que he encontrado en un libro ahí. Diáfana y ferozmente, me complazco por ello en mi aparente libertad, y aspiro con avidez cada bocanada del aire que desde hace tantos años me envuelve. Acompaso mis movimientos al ritmo de los relojes y me refugio, sin apenas cautelas, en el sueño. Porque presido la Asociación Colegial de Escritores y Antonio Leiva fue uno de los socios de la primera hora de nuestra asociación. La asociación se fundó en el año 76, o al menos empezó a dar sus primeros pasos. Era todavía la dictadura, aunque era el año 76, y fue legalizada en el año 78. Y yo creo que Antonio Leiva formó parte de aquel grupo de escritores, algunos los habéis nombrado ya, que se comprometieron por hacer una asociación de escritores, donde había poetas, novelistas, ensayistas, que se comprometiera en la defensa de los intereses de los escritores, en una ley de propiedad intelectual que garantizara los derechos de autor, en una, digamos, vida social protegida, que se consiguió algo parcialmente, evidentemente, y en los últimos años se han avanzado mucho más, pero que, digamos, mi compromiso con Antonio Leiva no es tanto como un amigo que lo hubiera conocido, sino como alguien que preside una asociación en la cual él se comprometió a fondo y ha mantenido su fidelidad a la entidad hasta el momento de su muerte. Hay un poema que se titula La disyuntiva de la vida, que yo tenía guardado desde hace mucho tiempo y curiosamente revisando viejos papeles lo encontré. Yo creo que debió escribirlo, él tenía 30 y tantos años, y lo voy a leer porque yo creo que habla muy claramente de la vida y de la muerte y del momento que estamos celebrando hoy aquí. Que ya me observo en el espejo y admiro mis notorias entradas. Sinónimo de la adultez, antónimo de juventud. Las analizo, las agradezco, las acepto. Estoy por cumplir ya los 30, siendo como un viejo joven, siendo como un joven viejo. La vida me ha llevado a transitar por disyuntivos senderos, a tropezar con ella misma, a redimir mis actitudes. Me reconozco en mi mirada, me reconozco en mi mitad, me desconozco en mi mirada, me desconozco en mi mitad.
porque soy la mitad de lo que aparento es mi mitad. El vello cubre esas entradas, como el semblante cubre el tiempo, como el semblante cubre el viento ante la vida que vendrá, como cubre ya quien fue, como cubre ya quien fui. Y me escondo entre ese pelo, como me escondo ante el reflejo, como si no pasara nada, como si no estuviera aquí, pero ahí están y seguirán y crecerán también honestas como saeta inevitable, como un dolor imperturbable, como un reloj descompuesto que te brinda la hora exacta, como acta de un condenado, como un suspiro, un manifiesto. Voy como un explorador, soy como un explorador, tratando de escribir la vida o tratando de describir la vida, pero se pierden las palabras cuando se pierden los recuerdos y soy feliz desmemoriado, un infeliz desmemoriado, hasta que acecha la palabra que me consume casi exacta y me recuerda que estoy solo y me recuerda que soy solo. Es un poema de juventud que presenta una madurez absolutamente tremenda, ¿no? Muchas gracias. Me has engañado. Bueno, yo soy María Dolores Arroyo. Yo no sé si todo el mundo me conoce, yo soy crítica de arte y yo conocí a Antonio Leiva a comienzos de los 80. Ya llevaba unos cuantos años, yo creo casi 10 años, la galería en funcionamiento y la verdad es que, vamos, repito todo casi lo que habéis dicho, ese espacio en donde se compartía de todo y me atrajo el hecho de que no te sentías una extraña siendo yo pues, recién acabada la carrera y empezada mi trabajo como crítica de arte, sentirme acogida. Yo venía a cubrir las exposiciones, las reseñas de exposiciones en otras revistas con las que me había iniciado y bueno, pues el contacto con él, el charlar con los artistas que venían aquí, la verdad que para mí ese afecto fue muy importante. Evidentemente el hecho de ese contacto con él día tras día, cuando venía aquí a las galerías, a las exposiciones, a las inauguraciones, pues se abrió un camino que sería participar como colaboradora en su revista, que esa fue, diríamos, lo que más tengo presente, ¿no? La revista Crónica 3 de las Artes, que se inauguró, creo, se inauguró con, creo que era un Borrajo, ¿no? Moncho Borrajo, uno de los que estaban allí en la presentación de la revista, y a partir de ahí, pues mes tras mes, o ya no me acuerdo si era semana a semana, porque el punto era semanas, era mes tras mes, se publicaba esa revista y yo participé en todos esos números, hasta primeros de los 90. Entonces, el contacto con Antonio Leiva era como colaboradora en la revista, mi aprendizaje como crítica de arte y el contacto con todos los críticos que venían aquí, los artistas, y compartir ese momento tan agradable, ¿no? Que ahora se da tan poco, que es asistir a las galerías y que él incluso ya en los últimos años, pues yo lo vi también hace poco tiempo antes de fallecer, él se quejaba precisamente de eso, de que ya no había ese ambiente de compartir ideas, debatirlas, incluso hasta muchas veces opiniones contrarias, y eso es lo que yo creo que él murió pensando que faltaba eso, que no sé cómo sería que no sabía cómo sería la deriva. Y yo pienso, a mi edad también ahora, pienso que falta ese contacto con los artistas, los críticos, que son los más que yo he estado en contacto con ellos, y esa especie de espíritu creo que es el que falta y el que me da un poco de pena. Pensar que eso va a continuar así. Yo lo siento mucho, pero estoy en esa tesitura también. Así que nada, que eso es lo que yo tenía que decir. Mi contacto con Antonio Leiva y con su hijo Antonio Leiva también.
que es el que de hace un tiempo está aquí al mando de Orfila. Para mí Orfila es parte de mi vida, os lo digo así de corazón. Antonio Leiva es también parte de mi vida y creo que, bueno, que han hecho mucho por mí y desde aquí le doy las gracias. Nada. Gracias. Hijo de Francisco. Bueno, lo que quiero decir esencialmente es que debemos muchísimo a ellos y que realmente he podido disfrutar muchísimo con vosotros y me parece absolutamente terrible lo de la muerte de tu padre, que siempre nos habéis ayudado totalmente, porque Mateos tuvo muchas épocas muy malas, de las que realmente nadie se enteraba de que realmente era un pintor muy importante. Para nada, parecía que era un tipo loco o algo por el estilo. Y aquí es donde fue protegido de una forma muy clara. Tu padre le tenía muchísimo afecto y te lo tengo que agradecer muchísimo. Eso es lo que más me interesa decir. Por otra parte, decir que bueno, lo bonito del caso es que a mí, por ejemplo, quería que yo me dedicase también a la pintura, como él. Y para mí también fue una entrada porque era mucho más, era una persona que no piensas realmente como él, que te equivocas, porque tenía mucho sentido del humor, muchísimo. Y precisamente la relación que tenías con tu padre es que jugaban esos elementos. De pronto, la parte que estaba haciendo Mateos y que realmente era un poco grotesco o raro o no se entendía nada, tenía el apoyo de él, que sabía cómo podía hacer la presentación a la gente para retomar en él la fuerza que no le querían coger. Entonces, a mí eso es más de agradecer todavía. Esa forma de centrarse en las cosas que él estaba viendo, por ejemplo, que él escribía con él, con tu padre, y que de pronto veía que le faltaba fuerza en algunos momentos, porque tenía sentido del humor, tenía mucho más sentido del humor de lo que parecía, ¿no? Y en ese sentido, me parece que fue brutalmente importante tu padre para mí, y que a mí realmente me ha metido en este mundo. Al mismo tiempo, a mí lo que más me gustaba en el mundo era los 101 dálmatas y los dibujos animados. Y mi padre estaba encantado con eso, porque él pensaba en algún momento que quería hacer películas de animación, cosa que a lo mejor no conocíais. Pero tuvo intentonas. Es decir, tenía un sentido del juego mucho más fuerte de lo que se puede pensar. Se puede pensar que es un... Y eso lo conocía muy bien tu padre. Y por eso formaban un grupo muy importante, porque se aportaban cosas unos a los otros. Y eso es todo lo que quería decir. No sé, ¿queréis alguno más? ¿Ver algo? ¿Contar algo? Mercedes. Sí. Mercedes Soler. De aquí. De allí. Ya me voy. Soy Mercedes Soler. Yo voy a hablar de Antonio, el amigo. Toda la tarde que estamos aquí emociona. Yo he pensado que estaba en ese rincón. ¿No lo sentís como está entre nosotros? A mí me ha pasado toda la tarde. Como ha dicho María Jesús, tenemos que seguir manteniendo la galería. Tantos amigos que ya no están, que a él también le suponía mucho dolor. Pues nosotros mantenerlos. Las personas
se van si no las olvidamos. A mí me ayudó mucho, yo cuando empezaba a pintar y era un amigo por encima de todo. Y recuerdo con Terreros, el compañero que ha mencionado, el vinito que nos tomábamos según salíamos ahí, que era ya el culminar la tarde de esfuerzo, de inauguración, de felices, la de cosas que hemos hecho, la de cantidad de personas que han pasado por esta galería magnífica, personas también de la tertulia contra aquello y esto del Café Gijón, amigos de él. Él es que era amigo de todo el mundo, es que era increíble, es que era amigo hasta del ferretero cuando se fundía alguna bombillita, era su amigo también ahí en la calle Argensola. Era, pues eso, yo quería recordar al ser humano, amigo, que el sentido del humor totalmente, le ponía su gesto, pero era pura fachada, era muy amoroso. Mate, mírale, Mate, amigo, que lo hemos pasado de bien, pues ¿verdad? Sí, Después de la ya lo iba repasando. Me parece que soy de los pocos que quedan. Somos. No, pero es que yo soy el más viejo de todos a larga distancia. Soy de la quinta de Antonio, precisamente. Y claro, ahí yo desfilando Pues nada, por un mí, placer mientras verte. hablabais. Y faltan muchísimas. Por eso tampoco he querido intervenir. Los poco cuadernos melancólico. que él ha hecho en homenaje a Margarita Galgani, ¿recuerdas? Cantidad de libros que yo los tengo todos coleccionados en casa. No sé si Antonia también era nos queremos. Esto es lo que tenemos, yo creo, de nuestro querido Antonio. Está ahí. Es lo más importante. ¿A que sí? Pues nada más. Un amigo.